KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es el martes 20 de abril. Hoy, todos expectantes. Esta propuesta presentada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Una propuesta que tendría un costo de $4.000 millones y crearía 140.000 empleos. ¿De qué va? Vamos a tener a Aldo Mangravita, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, en un momento para que nos explique qué hay de esa propuesta, qué hay de nuevo de lo que no se está haciendo y qué, este toma y daca, qué aporte dará la empresa privada, qué aporte dará el gobierno y qué aporte darán los trabajadores. Es un momento en el que siguen las protestas en la Asamblea por el caso de Arquesio Arias, un día en el que Joe Biden ha dicho que Estados Unidos liderará la eliminación del carbón como fuente de energía. Un día también en el que, ojo con los Estados Unidos, ayer apareció un interesante reportaje, ya son 5.000 personas las que completamente vacunadas han fallecido. Es decir, por eso hay que levantar las medidas en los Estados Unidos, por eso es que hay que mantener estas medidas de mitigación en un día en el que Panamá sigue a la baja. Ayer también solamente se reportó un fallecido. Los números los va a presentar el ingeniero Blandón en un momento. Cuba ya tiene un nuevo presidium. Díaz-Canel irá al frente, va a estar al frente no solamente de la presidencia de Cuba, sino de la Secretaría General del Partido Comunista de Cuba, donde los viejos conocidos no aparecen en este line-up. Hablando de line-up, hoy Herrera y Coclé a la final del béisbol juvenil. Atención porque José Mourinho deja la dirección técnica del Tottenham en Inglaterra. Atención, 1, 3, 0 y 9 son las decenas sugeridas para el sorteo de mañana en KW Continente. Don José. Buenos días, Fernando. Oiga, ayer que terminé el noticiero, quiero reiterar ese sentido pésame tanto a Blanca Gómez, viceministra en este momento encargada del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, como a los deudos de don Pascual González, exteniente coronel de la Fuerza de Defensa, fallecido también el domingo. Pascualito. Así es. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Mucho que contarles en el día de hoy. La primera cosa que debo también mencionar es que ayer falleció Walter Mondale, conocido más como Fritz Mondale, vicepresidente de Jimmy Carter. Y quizás muchos de ustedes no lo tienen en la mente, pero este fue el ícono del liberalismo en el Partido Demócrata. Fue uno de los hombres que más ayudó al presidente Carter, que estableció un mecanismo de cómo se debe manejar el vicepresidente en la Casa Blanca y que además fue uno también de los responsables de explicar, porque también fue senador, explicarle al Senado de Estados Unidos los tratados Torrijos-Carter. Murió un gran amigo de Panamá, un gran liberal. Sí. Es la primera persona en los Estados Unidos que tiene una mujer como compañera de fórmula presidencial en las elecciones de 1984. Geraldine Ferraro. De Nueva York, de Queens. Un gran amigo se nos va en los Estados Unidos, Walter Mondale, vicepresidente de Jimmy Carter, en el periodo 76-80. Yo quisiera continuar la discusión de ayer que teníamos con respecto al desarrollo de la pandemia a nivel global, lo cual es una redundancia porque la pandemia es a nivel global. Mundial. Y no hay ninguna redundancia bien válida. Hay que corrijo. Los números nos están indicando cosas muy graves. Y es por eso que nuestro manejo, hablo el nuestro, el panameño, tiene mayor sentido de éxito temporal, porque lo que nosotros estamos logrando en medio de un incremento que está siendo advertido por las autoridades mundiales. La tercera ola. Esta ola ha sido terrible. Fíjese, por ejemplo, en la India, si Fernando tiene por ahí los números. Sí, aquí está. Aquí vamos con el subcontinente indio, sigue con esa... Ayer tuvo el récord de positivos en 275.000.
hoy amanecen con pues, 15.325.083 casos totales, 180.576 fallecidos, 2.039.444 casos activos. Atención, ayer 256.830 nuevos casos y 1.757 nuevos muertos. Esto nos pone a nosotros globalmente ante una pandemia en desarrollo. Tenemos ahora mismo ¿cuántos casos globales? En el mundo hoy amanecemos con 143.060.950. Hay 3.060.565 fallecidos. 3.1 millón de personas han muerto aproximadamente. Hay 32.073.174 casos totales activos. Hay 708.202.323 vacunados en el mundo con una tasa de letalidad de 2.14. Los Estados Unidos tiene, Fernando, ¿cuántos casos? Estados Unidos hoy amanece con, con 32.474.990 casos totales. Hay 581.554 fallecidos. Hay 6.845.144 casos activos. Ojo con esto. Ayer hubo 64.749 nuevos casos con 462 fallecidos. ¿Y por qué el número de fallecidos en los Estados Unidos también está cayendo vertiginosamente? Acuérdense que ellos llegaron hasta 4.000. Ha caído porque el número de vacunados en los Estados Unidos aumenta a una rata de 3 millones por día. Por día. Y eso es importante. Estados Unidos está haciendo un gran esfuerzo. Ellos tienen la vacuna, caminan a mayor velocidad con nosotros porque tienen esa vacuna y porque la administración Biden ha tomado medidas para incrementar, darle mayor velocidad. Pero le quiero resaltar algunas cosas que debemos tener nosotros presentes aquí. Le hablaba de la India y este resurgimiento tan violento que en los últimos 6 días, incluyendo el de ayer, casi prácticamente 1,3 millones en 6 días de casos positivos. Lo que ha obligado a la India, el principal productor de medicinas, a controlar las vacunas que produce y distribuirlas primero adentro. Y eso crea un nivel de disminución de la distribución de las vacunas en general. Sí. Bien. Pero además de eso, en medio de todo este problema, fíjese algunos números importantes de los países. Y bueno, si usted dice, bueno, la India está muy lejos de nosotros, no, mire aquí ahora a nuestros vecinos. Colombia. Colombia, Ayer 2.667.136 casos totales, tienen 68.748 fallecidos, hay 110.142 casos activos. Ayer tuvieron 14.189 nuevos casos. Y ayer reportó 420 muertos, la cifra más alta de muertos en toda la pandemia. Y ayer pues aplicaron toque de queda general desde el jueves en Medellín, en toda Antioquia, principalmente Medellín, que se ha convertido en una especie de gran foco de la, ¿Qué le quiero decir pandemia en Colombia. Que cuando el presidente Duque estaba hablando, y nosotros aquí lo estábamos criticando, porque el manejo que ha tenido Duque de esta pandemia ha sido pésimo. De hecho, hoy Colombia tiene que tomar las medidas que Duque se negó a tomar. Y no hay un programa de educación como tenemos nosotros aquí. Parte de nuestro éxito ha sido el elevamiento de la conciencia de los ciudadanos al uso de las medidas sanitarias que nos permitan a nosotros bajar una política de mitigación para que el virus tenga menos capacidades de reproducción. En Colombia, esto está fuera de control. Si usted se va a Costa Rica, 230.837 casos totales. mire los casos activos. Los casos activos, 29.896. Ayer estaban 27.000. Sí. 2.000 Ayer, casos. obviamente, 2.260 nuevos casos con 28 fallecidos. Fíjese, ahora compare esto de Colombia y Costa Rica con Panamá. Nosotros tenemos 4.020 casos activos. En caída libre. Ahora voy a mostrar la curva. Y tenemos 2 días seguidos de solo tener un muerto. Un fallecido. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo. Ayer hablaba con un alto funcionario de gobierno y me decía, bueno, estamos más o menos. Digo, no se le vuelve a ocurrir decir más o menos. Lo que el pueblo de Panamá ha hecho con la pandemia es un trabajo excelente, hasta hoy. Dígalo así, porque es así. Entonces, le traigo estos números, porque cuando usted se mueve hacia Sudamérica, parta por Argentina. Empezamos con Argentina,
que hoy pues amanecen con pues 268.616 casos activos, tiene 59.476 fallecidos. Ayer tuvo 20.461 nuevos casos con 248 fallecidos nuevos. Y eso ha aumentado en Argentina, obligó al presidente Fernández a tomar algunas medidas, entre ellos la suspensión de las escuelas, de las clases en el área de Gran Buenos Aires. De Gran Buenos Aires, que fue retado, y la Corte Suprema debe decidir sobre esto, porque Fernández es consciente de este problema. Si usted se mueve hacia Alemania, fíjese los países que le estoy tocando y cómo lo estoy saltando. La canciller Angela Merkel, una de las grandes dirigentes del mundo, y una de las grandes mujeres que ha hecho un extraordinario trabajo, se juega su futuro en el control o descontrol, como usted le quiera llamar, de lo que está pasando en la pandemia en Alemania. Y es por eso que ella, frente a toda la campaña que se ha montado con el uso de la vacuna AstraZeneca, que una gran parte de esa campaña, téngalo en la mente, es producto de la guerra que hay entre las farmacéuticas. Claro. No se engañen en eso. Escucharon aquí el doctor, ahora le hablo un poco sobre esto. Recuerde que la AstraZeneca no viene de una compañía inventada. Esta es una de las farmacéuticas, incluso Moderna, que es un pequeño laboratorio con respecto a lo que estábamos hablando de AstraZeneca, que se reproduce en otras grandes plantas farmacéuticas. AstraZeneca es una gran compañía. Y asociada con la Universidad de Oxford. Y además, no solamente es de Inglaterra, sino está vinculada a Suiza. A Suiza. Que también es otra productora de medicinas excelentes. Entonces, ¿por qué la Merkel se puso? Porque la campaña ha generado tantas dudas, y cuando usted pone en blanco y negro costo-beneficio o beneficios sanitarios, esa es la palabra que le uso. Cuando hablo de costo-beneficio me refiero a los beneficios sanitarios. Inglaterra ha vacunado millones de gente contra pocos casos. Entonces, los casos a veces son marginales, pero el daño que han hecho en la gente con respecto a AstraZeneca, fíjese lo que ha tenido que hacer Costa Rica para enfrentar lo que está ocurriendo. Costa Rica ha anunciado la vacunación, y lo salió el ministro de Salud a decirlo ayer, de AstraZeneca. Costa Rica, aquí, nuestro vecino. Y el problema en Europa ha sido que frente a no aceptar la vacuna rusa y estar en entredicho lo de AstraZeneca y de Johnson & Johnson, se ha creado un nivel de falta de disponibilidad de vacuna en medio de una ola. Que la peor parte la lleva Francia. Y Alemania. Y la señora Merkel se juega su futuro, su legado, porque ya el futuro político ya está determinado ya por un tiempo de su salida, pero su legado, porque va a quedar atrapada en el manejo de la vacuna. Y fíjese, esto se lo planteo porque cuando usted vuelve a nuestro continente, la situación de Colombia que le expliqué, la situación de Venezuela, la situación de Brasil, que es el Chernobyl biológico de nuestro continente, la situación de Uruguay, la situación de Chile. Fíjense lo que pasa en Chile. En Chile, a pesar de las vacunaciones, hay una leve mejora, pero ayer, frente a lo que produce la pandemia y los cierres, el Senado, en su sala constitucional, aprueba el tercer desembolso de las pensiones, lo que significa una salida de otros 17.000 millones, de los ya 35.000, de las dos que han salido, y esto va a tener un efecto terrible en las finanzas chilenas. Totalmente. Terrible, créanme lo que le estoy diciendo. Como consecuencia, Chile puede perder su grado de inversión, y es una de las preocupaciones del presidente Piñera, que se opone a esta medida, pero los senadores han decidido aprobar eso ayer. ¿Puede todavía el presidente llevarlo a la Corte Constitucional? Puede. ¿Lo hará? No sé. En el marco de todo esto, si usted se va a Bolivia, allá llegaron 200.000 vacunas rusas del Sputnik 5 a Bolivia. Ecuador, con su crisis, entre otras, la crisis sanitaria terrible que vive ese país, que ya tenía
antes de la pandemia, un desmantelamiento del avance en materia de salud pública que había hecho el presidente Correa. Esto lo ha retrocedido Lenín Moreno y encontró la pandemia el camino para andar a sus anchas. Y en Perú, en medio de este proceso electoral, las cosas están completamente fuera de control. Este presidente, amigo suyo, Sugasti, no ha servido para nada. Y en medio de eso le informo que la última encuesta de Ipsos para Perú indica, temprano en la campaña, recuerde que las elecciones son el 6 de junio, que si las elecciones hubieran sido ayer, hubiera ganado las elecciones Castillo, que aparece en la encuesta de Ipsos con 42% y Keiko Fujimori con 31%. O sea, la diferencia de 11 puntos, pero está temprana la campaña. Lo que me llama a mí la atención es que el proceso terminada este 19 se está polarizando, ¿no? ¿Sí? Y ahora va a ver usted lo que se va a formar, una amalgama de fuerzas encontradas que a las resultantes, porque son fuerzas que van una para cada lado, el peligro de Perú, el riesgo país de Perú, está en proceso de desarrollo, mientras el riesgo país de Ecuador va cayendo con la posición que el presidente electo ya, Guillermo Lasso, tiene con ese país. Aquí tiene dos modelos. Y vamos a ver si la fragmentación de Ecuador y la grave situación que deja el COVID, y si Lasso no logra controlar el COVID, la recuperación no es posible. El que le diga a usted, Fernando, de que en el medio de todo esto podemos salir de la recuperación, no. Fíjense en los Estados Unidos. Ha habido sustanciales avances en el control de la pandemia. Fíjense en la República de Panamá. Ha habido sustanciales avances en el control de la pandemia y usted está mirando los números mensuales del comportamiento económico y está demostrando los números mensuales un incremento de la actividad económica, no el necesario para resolver el problema del desempleo, pero si no hay control de la pandemia en forma efectiva, no hay despegue económico. Claro. Esa es la primera cosa que uno debe tener siempre en la mente. En el marco de toda esta situación, observa algunas cosas que están pasando. La relación entre Rusia y Estados Unidos está en su peor momento de la historia, e incluso con la Unión Soviética. Nunca había dado este nivel de confrontación, de insulto, te quito diplomático, te mando diplomático, de retos, y va a continuar. Porque la posición de Putin avanzó mucho con el retroceso que Trump hizo del peso de los Estados Unidos en Europa. Y eso le permitió a Putin ser, digamos, un elemento de cohesión más allá de las verdaderas capacidades económicas y militares de Rusia. Putin dijo ayer que de lo que se trata esto de dejar de que Rusia no entre al mercado para que no rompa la competitividad, no participe en el proceso de competitividad. Bueno, Rusia en este momento está en el mercado por la vacuna. Sí. Pero usted no conoce a Rusia como compra, claro. No, pero productor de materias primas. Sí, pero no es una economía, vamos a decir, de tipo Japón, tipo Alemania, tipo Alemania, tipo Inglaterra, tipo Estados Unidos, Canadá, Brasil. No. Entonces, lo que sí es cierto es que la tensión por Ucrania, la tensión por Navalny, ha hecho que esta pelea, y ahora Rusia, aliada con la República Popular China, anuncian ayer que van a producir 100 millones de vacunas Sputnik 5, China, que es la maquinaria de producción. Rusia no tiene esa capacidad de producción, por eso que Rusia llegó a acuerdos con la India. Y quería llegar a acuerdos con Brasil. Claro. Entonces, esta nueva alianza hace que la vacuna se convierta en un arma geopolítica.
Y que va a tener influencia en continentes como África. Está teniendo influencia en América. continentes como América Latina. Muchos de los países están usando o vacunas chinas o vacunas rusas. Ese es el mundo, cómo está dando vuelta. Pero además de eso, en los Estados Unidos están ocurriendo una serie de hechos importantes que debemos tener en consideración. El presidente Biden está enfocado en el control de la pandemia y creo que ha hecho un excelente trabajo. Solamente de mirar los niveles de vacunación, que nadie pensó que se llegaba a estos niveles. Sí, bueno, es que teniendo la vacuna es... Sí, pero además teniendo la vacuna, sin tener los recursos como Trump no lo había hecho, él tiene la vacuna, pero además de eso, que es una herencia de Trump, Sí. él ha puesto fondos y poner la vacuna a menos de medio kilómetro de cada ciudadano norteamericano, en farmacia, para que se vacunen. De hecho, la mitad de la población adulta de los Estados Unidos tiene por lo menos una vacuna y 27% de los Estados Unidos está vacunado full. Ellos esperan llegar a tener 250 millones, con por lo menos una vacuna a principios de las primeras 2 semanas de mayo. Ellos están haciendo un gran esfuerzo. La reactivación económica de los Estados Unidos está funcionando. Tiene 2 problemas básicamente Biden, que es la migración y el problema que tiene con la violencia que se ha extendido de una forma como una peste. Y le tiene que prestar atención a lo que pase con el desenlace del juicio que se le sigue al oficial Derek Chauvin por el asesinato del afronorteamericano George Floyd, que el jurado está en proceso de deliberación y ya hay gente en las afueras de la corte en Minneapolis para a favor o en contra. Este es un tema, el problema racial, el problema migratorio, el problema de violencia que está golpeando duramente. Pero además se está produciendo un nuevo fenómeno en los Estados Unidos político, con el endurecimiento del discurso de Trump, de que él es el dueño del Partido Republicano. Otras voces están saliendo a responder a ese discurso. Y el tiempo va a ir poniendo las cosas en su medida. Ya Trump no es el presidente. Nosotros en Panamá tenemos una expresión muy sencilla: tongo votado no pone boleta. Pone boleta. Trump salió con un alto nivel de control de la masa republicana, pero no de la estructura partidaria, que ahora se va a comenzar a movilizar. Y de hecho, los financistas del partido le están poniendo un alto a los trumpistas. Entonces, esto es un proceso en desarrollo, y mientras el lenguaje entre senadores republicanos y demócratas no baje de nivel, la violencia política va a seguir su turno. Por otro lado, es importante que usted mire el panorama que se abre en el mundo para las nuevas rutas de comercio. Con el incremento de la República Popular China, los conflictos que se están dando en el Mar de la China, en el Estrecho de Taiwán y en el Estrecho de Malaca, hacen para China más importante el Canal de Panamá. Y hace más importante para los Estados Unidos el control del Canal de Panamá. Claro. Entonces, quiero que le preste atención a esto, porque una gran parte, y ahora le hablo sobre esto, le di una rápida lectura a la propuesta que hicieron los señores empresarios, y me pareció que le faltó a los empresarios un enfoque estratégico. No se puede pensar que medidas coyunturales van a resolver el problema. No es con empleos de plan de urgencia la que se va a resolver el problema. Ahora le hablo sobre eso, pero hay una falta de comprensión en el sector empresarial de qué es lo que está en debate en este momento en el mundo. Y al no comprender eso, la visión de cómo se debe manejar esto está reducida al cortoplacismo. Y al reducirse al cortoplacismo, creemos que podemos tener pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros necesitamos
No es un problema de enunciar medidas, de decir que me voy a gastar con 4.000 millones. ¿Usted cree de verdad que la economía panameña se va a impulsar con 4.000 millones? De hecho, yo le puedo dar cifras. El gobierno del presidente Cortizo, en el año 20, trajo dinero líquido de fuera, por el valor de 7.500 millones de dólares. Si la economía no se colapsó más, fue porque el gobierno tomó las medidas para impulsar y mantener en su trabajo a la gente. Hay gente que no estaba trabajando y siguió cobrando. Y esa era la gente que consumía. Sí. Entonces, en realidad nosotros lo que necesitamos es crear las condiciones para que otros sectores y pensar en cuál sería el papel estratégico de nosotros en el mundo que se está abriendo. Y es por eso que nosotros hemos preparado este segmento para usted, no con el propósito de estar hablándole de cosas internacionales de... fíjese nada más esto. Usted se ha puesto a pensar cuánto costó la guerra de Afganistán a los Estados Unidos. Y fíjese que nosotros debemos impulsar una política de mayor presión a los Estados Unidos para que se fijen en nuestro continente. Los Estados Unidos se gastó más de 1.000 millones de millones en la guerra de Afganistán. $1 billón en español. 1.000 millones de millones. Un trillón en inglés. ¿Para qué cosa? Para sin comprender el país. Oiga, el único guerrero que realmente dominó Afganistán fue Alejandro Magno. Alejandro Magno. Y temporalmente. Inglaterra estuvo allí y salió perdida de ahí. Ya por el año 1847. Por ahí. Rusia en el 79 se pasó 10 años y quedó enterrada allí y parte del entierro de la Unión Soviética se hizo en Afganistán. Los Estados Unidos llevan 20 años allí, ya ha perdido la guerra y metieron a Europa allí. Y miren todo lo que se ha gastado. ¿Por qué? Porque Afganistán es una coalición de gente, de señores de la guerra, acostumbrados a la guerra. Y uno sabe que es otra cosa. En Afganistán, traficar opio y pelearse entre ellos, sí, es el único... La actividad más importante económica es el tráfico de opio. Eso es lo que mantiene eso. Y Kabul se convirtió en una ciudad en donde la corrupción se ha comido Kabul. Todos esos miles de millones de dólares que han entrado, lo que hacía el gobierno central de Kabul es repartir con algunos señores de la guerra para cuando salga a los Estados Unidos de ahí. El talibán controla el 90% del territorio de ese país llamado Afganistán, que no es un estado. Es lo más parecido a lo que era Libia. Libia, a mí me tocó estar en Libia. En Libia no existía tal cosa como la República Libia. Allá había un país que lo controlaba Gaddafi, dándole a cada señor de la guerra, de las tribus correspondientes, el dinero necesario. Y él sabía administrar esa división. Con palo y zanahoria. ¿Sí? Y lo que quiero plantearle con esto es que nosotros debemos enfocarnos, nuestro continente, e impedirle a los Estados Unidos que en vez de gastarse ese dinero allá en esa guerra, comience a pensar que es el desarrollo de este continente el que le va a abrir un mercado para ellos y nos va a abrir mercado para nosotros con ellos. Bueno, es lo que está haciendo en la segunda parte del Plan Colombia. Entendieron que quemar y fumigar productores de coca no sirve. ¿Qué opción le estás dando a esa gente para que trabaje, para que se quede donde está? Entonces, ese segundo Plan Colombia es con ayudas sociales. Es lo que van a hacer en América Central. A la vuelta, vamos a hablar sobre COVID. ¿Cómo estamos? Números extraordinarios que les voy a presentar. Vacunación que vamos a hacer con AstraZeneca. Tenemos que hablar con la verdad a la gente, sin miedo. La mejor vacuna es la que está a disposición de uno. Sí. Punto. Punto. 2. Vamos a hablar sobre el plan, y vamos a hablar sobre en qué marco político, en qué realidad política se presentan las dificultades económicas. ¿Cuál es la realidad política? Si usted quiere pensar en desarrollar el país, ¿usted cree que usted lo va a hacer al margen de las fuerzas políticas de este país? Eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. A la vuelta, eso. Así es.